Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Pues el día de hoy les propongo abrir este segmento con la conferencia de prensa que los dos presidentes, el electo y el presidente en funciones, dieron en Palacio Nacional. Insistieron nuevamente en la tersura, la amabilidad, como 4 veces repitieron que la transición está fluyendo de una manera tremendamente eficaz. Vamos, están encantados de estar departiendo ambos presidentes. Se reunieron con, en este caso, la particularidad de que el gabinete en funciones de Peña Nieto y el gabinete que va efectivamente a ocupar las funciones a partir del 1 de diciembre estaban presentes. Faltan el secretario de la Defensa y el secretario de Marina de Andrés Manuel López Obrador, que por cierto ya aprovechó para recordar que va a ser un general de división en activo y un almirante, y que lo hará en consulta con los secretarios en funciones, y que esto va a ocurrir bastante antes. Tradicionalmente era uno de los últimos nombramientos que se da prácticamente al entrar la administración, es decir, el 1 de diciembre. Ahora vamos a tener ya desde tiempo previo a al nuevo secretario de Defensa, al nuevo secretario de Marina, digamos, despachando como ocurre con las otras dependencias. Desde notarse que en la conferencia de prensa se notó un alto grado de sintonía y de respeto. Los reporteros hicieron su trabajo, les preguntamos sobre los temas polémicos que ya comentaremos a lo largo de este programa, la reforma educativa, el tema del aeropuerto, y muy respetuosos. Este señor será presidente a partir del día 1 de diciembre, decía Peña Nieto, y él es el responsable de lo que ocurra entonces. Yo seré perfectamente escrupuloso en no meterme en este tema, y López Obrador también le dio su lugar y dijo: lo voy a respetar hasta el último minuto que dure esta administración. Así es que, bueno, esto va bastante rápido. Estamos a 20 de agosto y ya parece que el gobierno va a tomar posesión el 1 de septiembre. Sin embargo, pues sí, esto tiene de inédito la transición. ¿Cómo ven esta conferencia de prensa? Que, por cierto, si la memoria no me falla, es la primera de Peña Nieto. Yo no me acuerdo de haberlo visto en conferencia de prensa así, tal cual, abierto a lo que le preguntaban los compañeros reporteros, pero en fin, hoy los dos comparecieron. Pues mira, a mí me parece que hay que celebrar lo que ha ocurrido en la transición. Tiene, como todo en la vida, tiene sus claroscuros, pero realmente es de una tersura, yo diría, de una civilidad democrática que hay que celebrar. Está opacada por una transición larguísima. Somos el país de las transiciones, el número de días de transición pues enorme, son 5 meses, que es un absurdo. Son 70 días. Son 120 días después de la reforma. Y 10 desde... Bueno, es una de las más largas que hay en toda la democracia. Tuvimos las elecciones el 1 de julio, agosto a septiembre, octubre a noviembre, al 1 de diciembre, 5 meses. Del 1 de julio al 1 de diciembre, 5 meses. Ah, de la elección. Sí, 5 meses, una de las más largas que hay en el planeta, ¿no? Entonces, hay países como Gran Bretaña, en donde a los 9 días ya está tomando el nuevo primer ministro, pues, posesión, que es lo más natural. Digamos, un intermedio, un par de meses, ¿no? Para que haya esta transición entendida. Pero, vaya, yo sí celebro esta civilidad democrática, si es porque Andrés Manuel López Obrador sacó 63% o porque los dos señores son muy civilizados, me da igual, creo que hay que celebrarlo. Y creo que López Obrador también está aprovechando muy bien el tiempo en términos de enterarse, de juntar a los equipos, aunque formalmente hoy comenzó la transición formal de que se juntaron los equipos. Sabemos que ya había habido reuniones previas entre los equipos de Hacienda de los ambos presidentes, el electo y el constitucional, y qué bueno que se avance y que se aproveche. La única parte donde yo diría que el equipo de López Obrador y el propio López Obrador debería de tener un poco más de cuidado, y voy a decir por qué, es en la cantidad de anuncios que nos ha dado a la población. Todos los días amanecemos con una nueva política pública, pero es una política pública que nada más se enuncia, digamos, no tiene el sustento que requeriría. Puedo usar lo de los delegados, puedo decir lo de los 1,800, lo del 1,000,000 de hectáreas que se van a sembrar de maderas preciosas y árboles frutales. En fin, nos da tanto que deja un vacío informativo de a dónde van estas políticas públicas y si son sensatas o no, que se hace presa de críticas. Pero sí, coincido con Leonardo, pareciera que va a comenzar mañana, o yo incluso te corregiría, Leonardo, que ya comenzó el nuevo gobierno. Yo cuidaría eso porque está siendo realmente una transición ejemplar. Sí, en un ambiente
un poco raro porque todo parece posible, pero nada está seguro. Y si uno va comparando, es bien claro que depende de quien está a la cabeza de cada dependencia, es más o menos claridad sobre el tema. Porque, por ejemplo, yo sigo algunos temas, por supuesto, igual que todos los de esta mesa, algunos me llaman más la atención, y en el asunto de justicia transicional o atención a las víctimas, me da mucho gusto ver cómo está cuajando gradualmente la claridad de la propuesta. Ya sabemos, por ejemplo, que en gobernación va a estar justicia transicional y comisiones de la verdad, y que Alejandro Encinas va a empujar las comisiones de la verdad, y ya sabemos que va a haber comisiones de la verdad por región, estado, temas paradigmáticos, es decir, Ayotzinapa, Nochistlán, Tatlaya, e incluso por delito. En consecuencia, ella se está prefigurando ahí con enorme claridad hacia dónde va, mientras que hay otros asuntos, y ya veremos más adelante, como el del aeropuerto, en el cual ahí hay un enredo que yo no acaba de entenderse bien a bien qué se va a hacer y en qué, si la consulta es vinculatoria para quién, porque unos dicen una cosa y otros dicen otras, pero en todo caso, es un momento inédito que debemos disfrutar. Yo creo que estos meses tenemos que disfrutarlos porque pues nunca había pasado algo así. Me recuerdo a Fox, que se la pasó buscando con sus headhunters a personas que quisieran sumarse. Le llegaron miles de solicitudes, las ignoró casi todas y se quedó con el grupo que ya había decidido. En fin, ahí empezó a desdibujarse su gobierno. Es un buen momento, es una buena etapa y disfrutémosla, propongo, en lo que cabe, porque a partir del 1 de diciembre ahí sí empezará todo. Y por cierto, una anécdota, el cambio de gobierno es a las 12 de la noche en punto, entre el último día de noviembre y el 1 de diciembre, cuando en la Secretaría de la Defensa Nacional se cambia el poder y entra el nuevo secretario de la Defensa al mando de las tropas. Ese es el cambio. Lo demás ya es el añadido, es la parte pública. Bueno, yo creo, como ya se ha insinuado, que esta distancia entre la elección o entre la declaración de mayoría, que sería realmente la etapa, porque antes se tiene la incertidumbre hasta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no da la mayoría, la constancia de mayoría al presidente que se considere electo. Es por eso que se ha hecho hasta el día de hoy esta primera sesión formal de tránsito, que de todas maneras es muy larga, es de 3 meses, 10 días, porque, y en estos 3 meses, 10 días pueden pasar muchas cosas que nos ponen un interrogante de riesgo, de peligro, que puede haber. Como ya decía María Amparo, en la mayor parte de los países la distancia entre la elección y la toma de posesión es mucho más breve para evitar todo esto. Y yo creo que en cuanto a la reunión que hubo el día de hoy, aparte de la tersura, habría que comentar que hay algunas cosas que siguen en pie como contradictorias o como conflictivas. En las declaraciones de López Obrador hubo la insistencia en que va a echar atrás la reforma educativa y también en que va a someter a consulta, de lo cual hablaremos en otro bloque, sobre la construcción del aeropuerto, cuál es la mejor, y pidiéndole a los medios que se sirvieran informar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los 2 proyectos que están en curso. Yo veo que esto sí trae tranquilidad a los mercados, sí trae una buena disposición de ánimo de la ciudadanía en términos de estar viendo que hay una, yo no diría solo tersa, sino institucional transferencia de poderes que se va a empezar a operar secretaría por secretaría, entidad por entidad.
Yo creo que lo que ocurrió hoy es la segunda reunión, inmediatamente después de que recibió de parte del tribunal lo que lo acredita como presidente, tuvo una reunión con Peña. En el día 20 de agosto nos vemos ya con los equipos. Lo que no habíamos visto era, a estas alturas del interregno, que es el más largo efectivamente del mundo, una reunión ya con los dos equipos. O sea, directamente, a ver, este señor se va a ocupar de agricultura, este señor se va a ocupar de medio ambiente, despache con su contraparte, y el señalamiento de que muy pronto tendremos nombramientos de Defensa y Marina, con lo cual ya el gabinete estará completo. Yo creo que hay que disfrutarlo, igual que Sergio, me apunto. Además está siendo pues tremendamente pues gozoso para los que nos dedicamos a esto, de irnos enterando día a día de un montón de cosas. Yo creo que al mismo tiempo que sea gozoso, hay que empezar a meter el rigor que hemos puesto siempre en el análisis político institucional, y como decía hoy Jacqueline Pechard, hay que empezar a pedir transparencia en el funcionamiento del nuevo equipo. Tiene 150 millones de pesos y, por supuesto, se le ha preguntado a los distintos secretarios si a partir de hoy cobran. Yo me pregunto cómo se van moviendo, por ejemplo, a los foros, estos tan interesantes, si lo pagan de su pecunio, si no lo pagan, si reciben emolumentos, cuánto van a ganar cada uno de ellos y quiénes de los que han sido nombrados hasta ahora reciben efectivamente estipendio o no lo reciben. López Obrador no ha sido claro en eso. Dijo que el dinero se iba a utilizar para proyectos, que se iba a utilizar para la consulta del aeropuerto, pero yo creo que a partir de ahora es perfectamente lógico decir, oiga, si ya es gobierno y todo está funcionando con tanta armonía, tanta dulzura, pues está sometido exactamente a las mismas leyes de transparencia que todo mundo, y deberían empezar a publicar en la página de esos 150 millones cuánto se gasta en cada uno de los temas, si los foros cuestan dinero, quién los paga, cuánto cuesta cada uno de ellos, en fin, lo normal en términos de exigencia democrática, que es, si ya son semigobierno, son gobierno electo y están todos los secretarios funcionando, pues estén sujetos a, ¿cómo le llaman? Sujetos obligados a la transparencia. Yo creo que es el mínimo rigor que deberíamos estar pidiendo. Creo que tienes razón, sí. Transparencia y escrutinio. La transparencia nada más nos las deben con respecto a esos recursos, porque son los únicos recursos públicos que van a manejar, pero cuando uno, digamos, uno es tan proactivo y tan abierto con respecto a las directrices de su gobierno, pues también debe someterse al escrutinio que generan las propias propuestas, o sea, al debate público. Entonces, en lugar de empezar el 1 de diciembre, como estábamos acostumbrados, cuando el presidente, al tomar posesión, decía, e instruyo a mi secretario de Hacienda tal cosa, e instruyo a mi secretario de Educación tal otra, pues como ya los instruyó, como bien nos explicaba en el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación, pero ya tenemos subsecretarios también. Digo, lo puede cambiar de aquí al 1 de diciembre, es su facultad. Pero vaya, tenemos a ese nivel ya los nombramientos. Bueno, hasta los superdelegados ya sabemos quiénes van a hacer esta figura extraña sobre la que del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya sabemos, después de tantos años único que permanece. Es el único de ese mismo, ¿no? Pero en la medida, Sergio, además de que la disfrutemos, y sí, yo sí celebro la civilidad, creo que al ser tan proactivo en esto, pues también se somete él al escrutinio, ya sea crítica, alabanza o simplemente diagnóstico sobre consecuencias o ventajas y desventajas de lo que esté planteando, ¿no? Sí, y de hay que acuerdo. hacerlo. Es un momento y tan inédito que nos obliga a renovar los métodos y analizar el comportamiento de un nuevo gobierno, porque nunca antes se había anunciado con tanto tiempo. Algunos tienen 8 meses, 9 meses ya nombrados e incluso tienen más tiempo trabajando. En consecuencia, la cantidad de información que se acumula es suficiente para podernos hacer un juicio más preciso sobre la manera como ha evolucionado cada uno. Si tomo, por ejemplo, a un personaje que será clave, Alfonso Durazo. Conversé con él en privado en enero. En abril dio una conferencia en el colegio pública y he seguido escuchando lo que plantea y es notable la evolución que ha ido teniendo. En fin, debo parar ahí porque se acabó el tiempo. Hacemos una brevísima pausa, regresamos.
Bueno, pues regresamos y tal y como nos lo había anunciado la maestra Elbester Gordillo, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación desde la era de Salinas, líder formal en unas épocas, real en las otras, pero siempre la mujer no diría detrás del trono, sino en el trono, sí, ha salido de prisión libre de las imputaciones que se le habían hecho y elige, una semana después de haber salido, elige el 20 de agosto, día en que todos los niños de México regresan a clases, para dar su conferencia de prensa en un hotel de la Ciudad de México. La dio una conferencia de prensa leída, una conferencia de prensa bien pensada, con mensaje político y sin permitir que se le hicieran preguntas por parte de la prensa congregada allí. ¿Qué es lo que nos informa? Básicamente nos informa de el carácter político de su detención, en lo que tiene razón. También creo que falta es el carácter político de su liberación. Ahora voy a abordar sobre ello, y lanza un mensaje muy claro, agradece a los que no la traicionaron. Es muy claro que en su visión Juan Díaz Torre, actual líder secretario general del sindicato, la traicionó, y dice: hoy estoy en libertad y hoy se entierra la reforma educativa. Habla de la palabra enterrar. Digamos, eso es lo que yo resaltaría. No habla de si va a ser política, de si va a regresar formalmente al sindicato, no habla de nada más, sino de que se hizo justicia. Mi opinión es que, de la misma manera que se la metió, independientemente de lo que haya hecho a lo largo de los años como líder sindical, se le metió por razones políticas. No es que no haya podido la Procuraduría armar un caso convincente, salió también por razones políticas. ¿Cuáles son estas? Es materia de especulación, pero no puedo yo pensar que si hubiera habido voluntad política para liberarla antes o para mantenerla todavía en prisión, lo hubieran hecho, porque en efecto la Procuraduría es un arma política de la Presidencia de la República hasta este momento. Así que no nos podemos tragar la píldora de que se cayó el caso, más allá de que sean muy fregones, digamos, los abogados de Elbester Gordillo. Así que por razones políticas entra, por razones políticas sale. Igual es una vergüenza, ¿no? Digo, tienes una procuraduría sindical y no educativo, que no acierta ni a eso, ¿no? Hoy les preguntó a Agustín Rodríguez una espléndida pregunta a los dos presidentes que qué opinaban de eso, ¿no? Y Peña Nieto dijo: pues es asunto de la Procuraduría. O sea, su Procuraduría ponchada, la misma Procuraduría que no pudo resolver el tema de Ayotzinapa, que no pudo efectivamente mantener, a pesar de que ahí están las pruebas. Hoy un periódico, por cierto, Reforma, en el que escribe Sergio, publica todo el dinero que tiene la mujer. O sea, se ha enriquecido. Sigue contándonos la historia de la herencia familiar. Nunca centenarios, algunos han dado tanto a riqueza como eso. Y ante, digamos, esa pornográfica acumulación de riqueza, la Procuraduría no ha encontrado elementos. Y Peña Nieto dijo eso. López Obrador dijo que pues, él iba a respetar los derechos de la señora y que no tenía absolutamente nada que decir, más que no tendría puesto en el gobierno, lo aclara, y que no iba a tener injerencia en la política educativa. No veo a López Obrador permitiendo que haga Elbester Gordillo lo que hizo con Fox y Calderón, es decir, someterlos y directamente ¿cómo se llama? Conducir la política educativa. Pero que hay una alianza, está claro. La señora Elbester Gordillo anunció su salida el día que estaba nombrando presidente electo a López Obrador, el mismo día. Y dice Ricardo Rafael, que entiende mucho de este caso, ella lo hizo coincidir directamente, y el presidente electo tiene 1000 formas de hacer ver a sus aliados que a lo mejor no conviene que sea el mismo día. Y el día que están arrancando las clases y se reitera que la reforma educativa va para atrás, la señora sale y lo declara. ¿Y por qué lo permite Peña Nieto, Leonardo? ¿Cómo que por qué lo permite? Que ese día sea ponchado. Como si dependía de Peña Nieto ya eso, ¿no? Ponchado, dice, la señora tiene sus derechos, y eso depende de una procuraduría. Fue efectivamente para mí muy triste que la ética pública en este país está en los niveles en los que está, que una mujer que se ha hecho rica en base al dinero del sindicato, resulta que es tratada casi como si fuera una ciudadana ejemplar, ¿no? Todo mundo le va a respetar sus derechos. Vaya por Dios. Hay 3 comentarios, una lectura entre líneas.
ella va a la cárcel a raíz, por muchas razones, pero a raíz de un discurso que pronuncia en Cancún, en la cual dice: quiero que mi epitafio diga, aquí yace una guerrera. Y el día de hoy retoma el concepto y dice: esta guerrera va a descansar. Pero en otros párrafos del discurso dice: defenderemos los derechos de los maestros, en plural, incluyéndose. Por tanto, no sabemos bien a bien cómo se vaya a mover, pero que regresa decidida a pelear, lo es, no hay ninguna duda. Segundo, asegura ser inocente, pero no explica el origen de su fortuna. No dice una sola palabra, pese a que el día de hoy Reforma, en efecto, saca su herencia de 363 millones de pesos, casi 400 millones, y sabemos que ella inició como maestra con una vida de penurias, porque eso lo ha declarado. Es decir, sigue la sombra de dudas sobre su enorme fortuna, sobre lo que nadie quiere opinar, porque aquí el enriquecimiento inexplicable prefieren pasarlo, hacerlo a un lado. Vamos a ver si es uno de los casos que toma la campaña contra la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Finalmente, el toque femenino. Me llamó la atención que toma la foto de cuando está tras las rejas, una foto muy famosa que difundió el gobierno de Peña Nieto, que sí es una agresión a la feminidad, porque se ve una mujer derrotada, ajada. Postrada. Y vamos, el día de hoy sale perfectamente maquillada, arreglada, elegante, sin los excesos de antaño, para decir: aquí estoy, y regreso decidida a pelear. Dirán lo que quieran Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, pero el alacrán y sus alacrancitos, o la alacrana y sus alacrancitos están de regreso. Normalmente a las alacranas se las comen los hijos después de que dan a luz Punto. En este caso, pues no, la alacrana sigue tan campante como Johnny Walker. Ahí va caminando. Yo quisiera decir, ya ustedes señalaron lo principal del discurso, yo quisiera decir lo que estoy viendo, y muchos están viendo, como un conflicto muy fuerte en el sindicato magisterial, en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque se están haciendo desde hace tiempo dos bandos. Los que aclamaron ahora a Elvester con su salida y que la quieren volver a llevar a la dirección del sindicato, que por cierto tiene una característica muy rara. Ni en los partidos socialistas ni en los sindicatos existe presidente, siempre es el secretario general. Este es un caso de excepción en donde se pone a una presidenta, y esto es verdaderamente extraño. El secretario general, que es el que va a encabezar el otro bando, ya lo está encabezando, ya quieren defenestrarlo, ya quieren sacarlo, lo están acusando de traidor, y se va a armar la de Dios es Cristo en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual puede venir bien a la CENTE, a la coordinadora, porque se va a aprovechar de esta conflictiva que hay de quién dirige el Sindicato Nacional, que es el fuerte, para volverse a montar. Claro que ya la maestra se adelantó diciendo que está enterrada o que está derogada, está cancelada la reforma educativa, que es lo que la CENTE ha venido proclamando, y que ya López Obrador les dio carta blanca. Dijo, vamos a echar para atrás la reforma educativa en esta conferencia que hicieron el día de hoy. Fue propuesta de campaña y ganó en las urnas. Pero esto es algo que va a favorecer a la CENTE y que va a poner en un conflicto, en una guerra civil interior del Sindicato Nacional. El López Obrador dice hoy también, a pregunta expresa, que él procurará que haya democracia sindical, como procurará que haya democracia en todos los ámbitos de la vida nacional, pero bueno, pues él sí ha tomó partido durante su campaña entre el Sindicato de Trabajadores de la Educación y la coordinadora, pero la pena, no sé quién lo decía, es que hoy, como ahora que habla Paoli, ¿sí?,
estamos ya discutiendo más que el futuro de la educación, el futuro del sindicalismo. Creo que es clave lo que dijo la maestra Elba Ester Gordillo, porque la hermana en eso con López Obrador. Los dos quieren enterrar la reforma educativa. De hecho, más allá de la anécdota que tú cuentas, que es perfectamente verídico lo de la guerrera, en ese mismo discurso lo que ella dice es que no habrá reforma educativa y, según muchas interpretaciones, es lo que le cuesta irse a la cárcel, ¿no? Que cuando ella dice que va a ir en contra de la reforma educativa del presidente de la República, de Peña Nieto. Hoy hay una coincidencia entre el presidente electo y la nueva, bueno, pues la recién liberada Elba Ester Gordillo con respecto a la educación. Lo que yo no sé, porque tampoco lo dijo Elba Ester Gordillo y tampoco lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué va a consistir esta nueva reforma educativa que él anuncia? En la norma y también en la parte centrada en los maestros está esta, centrada en los niños también está esta. Estará mal implementada, tendrá muchos defectos, pero el centro es la educación. Que también en la conferencia dijo, en los próximos días ya les daré a conocer cuáles son las líneas. Se han convocado también foros que van a tener lugar de aquí a finales de octubre. Esteban Moctezuma pues, anunció que habría una gran convocatoria para discutir el tema. A mí me parece poco auspicioso que aparezca ella enterrando la reforma educativa, no porque yo crea que la reforma educativa ha sido una maravilla, pero ya tengo canas y me acuerdo que este país, durante las administraciones de Fox y Calderón, execró el que esa mujer y el sindicato condicionaran la política educativa, que empobrecía a los más pobres y teníamos un país de reprobados. Y por eso se intentó una reforma educativa. No estamos regresando a ningún paraíso terrenal, ni es la restauración de ningún derecho, ni una época maravillosa o edénica de este país. Si efectivamente imaginamos otro escenario para la cuarta transformación del país, yo ciertamente el regreso del Ester Gordillo a tomar decisiones en la educación, no puedo imaginar uno peor, ¿eh? O sea, ciertamente esta idea de volver a ese pasado con el control del sindicato me parece terrible. Sí, creo que si uno compara las diferentes políticas en el tema educativo, estaríamos ante la primera regresión, porque más que transformación, lo que veremos es una regresión. Tal vez sea mejor lo anterior, porque lo que nos han entregado pues es mucho gasto en publicidad y pocos resultados, pero por ahí no se ven ideas innovadoras, sino bien planteado el regreso del Ester Gordillo. Bueno, pues eso tenemos, el regreso del Ester Gordillo el día que Andrés Manuel le dan su declaratoria, y también el día que se entierra la reforma educativa. Vamos a un corte, volvemos enseguida. Hasta donde vamos en este proceso de transición de un gobierno a otro, hemos tenido un buen número de discusiones o de temas que se están debatiendo, pero hay dos que han resaltado dramáticamente por su vigor en la confrontación. Uno de ellos es el de las víctimas, el de la política de seguridad y el tratamiento a las víctimas, que ya tocamos en otro momento, y el de ahora, que está mucho más vigente, es el de la consulta sobre dónde se construirá un nuevo aeropuerto, porque el país requiere, la capital del país requiere un nuevo aeropuerto, sin duda. El que está ahora existe ya está, pues como decías en tu artículo de hoy, creo que está colapsado, ¿no? Prácticamente, Leonardo. Pero esta discusión tiene un planteamiento doble, ¿no? O se hace en Texcoco, que aparentemente, según un buen número de técnicos, es el mejor lugar, o bien se hace en Santa Lucía con 2 pistas y se remodela o remoza el actual. Y ahí hay, pues, argumentos a favor y en contra de cada uno de los 2 proyectos. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente electo Andrés Manuel López Obrador? Que se hará una consulta para resolver. Entonces, uno inmediatamente, tal vez por deformación de jurista o de abogado, pues fui a ver la Constitución para ver cómo se hace una consulta, de la que está prevista en el artículo 35. Y ahí está prevista una consulta en la cual tiene que haber
una propuesta de consulta tiene que ser aprobada por el Congreso y antes de que se convoque a la consulta, la Suprema Corte de Justicia tiene que determinar si el tema de la consulta es constitucional o está dentro de la constitucionalidad. Nada de esto va a pasar porque la consulta que se está proponiendo ahora es una consulta que va a organizar la propia oficina del presidente electo a través tal vez del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes. Y no se sabe cómo se va a hacer, quién la va a desarrollar, cómo se va a controlar y qué resultados va a haber y si va a ser o no vinculatoria, porque eso no lo puede decidir una persona. Eso está decidido en la ley, en la Constitución, que es vinculatoria cuando participa en esa consulta el 40% de las personas que están en el padrón electoral. Pero en este caso no hay ninguna de las bases, ninguna de las reglas que podamos tener. Le dejo este tema para... Pues no solo eso, nos falta nos falta un criterio más jurídicamente, nos falta un criterio más. Las consultas populares solamente se pueden hacer 2 veces durante el sexenio. Bueno, ni siquiera durante el sexenio. Es en las elecciones presidenciales y en las elecciones intermedias. También, cuando se hacen las consultas y no sería hasta es el caso. Y no es facultad del presidente electo, es facultad en todo caso, del presidente constitucional o del Congreso y con todas las cuestiones que ya nos explicó Paoli. También hoy que salían los 2 presidentes a pregunta expresa de algún reportero sobre la consulta, él afirma que lo va a someter a consulta y que es vinculatorio, porque es vinculatorio para él. Claro. Pero no para el Congreso. Sí, no es para el Congreso, pero es que no necesita la mayor parte de echar para atrás el aeropuerto, no necesita necesariamente pasar por el Congreso. Entonces es una decisión unipersonal de nuestro Ejecutivo que también es unipersonal. Entonces, si él quiere hacer la vinculatoria y decirnos que ganó, porque además pues él la va a controlar, que ganó la postura, pues será. Aquí veo 2 posibilidades. Uno, que use la consulta para ratificar que se haga en Santa Lucía, que es lo que han dicho incluso algunas calificadoras. Y la otra es lo contrario, que ya vio que en realidad es mejor hacerlo en Texcoco y quiere llenar de legitimidad, ¿sí?, la idea de cambiar una promesa de campaña que no se iba a construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Al presidente. Entonces, ahí podría ser. A mí lo que me preocupa es la idea de las consultas. Le preguntan ¿qué onda con las consultas? Y él dice, las utilizaré siempre que haga falta consultar a la gente porque el pueblo es sabio, porque el pueblo no se equivoca y porque el pueblo no es tonto. Son tontos los que piensan que el pueblo es tonto. Pero a ver, yo creo que una última cosa para cerrarte y porque quiero saber tu opinión. Mi pregunta a Andrés Manuel López Obrador es ¿cuáles sí son objeto de consulta y cuáles no? ¿Cuál es el criterio para que el aeropuerto sí y los superdelegados no? O la amnistía no, o lo que sea. ¿Por qué el aeropuerto? Yo creo que Leonardo, te aventó la pelota a ti. No, a ver, yo creo que es vinculatoria porque él convoca la consulta y él dice que lo que salga de esa consulta va a ser efectivamente, o sea, para él es vinculatoria porque le resuelve un problema a él. O sea, él planteó en campaña que se iba a suspender el aeropuerto. Y lo que procedería es que la consulta, el pueblo sabio ya habló y dijo, queremos que usted sea el presidente, y uno de los temas por los que se eligió fue precisamente el tema del aeropuerto. Él puede, una vez llegado efectivamente a la presidencia, decir con la tranquilidad que Alfonso Durazo dijo, a ver, ya nos lo pensamos mejor y lo de la Guardia Nacional no va. Así lo dijo tal cual, vamos a disolver el ejército, ya oímos distintos puntos de vista y no va el tema de la Guardia Nacional por el momento. Él pudo haber dicho, ya me lo pensé mejor, o ya llegaron los señores de Mitre y me convencieron de que no es conveniente dar marcha atrás en el tema del aeropuerto. Sin embargo, algo le perturba al presidente electo. O sea, algo no lo tiene contento para decidir finalmente, pues señores, doy marcha atrás. Y quiere efectivamente, pues una consulta que le dé la legitimidad de decir, no fui yo quien decidí, sino una consulta, dijo en el Congreso de Morena, honestamente hecha. Y él la va a convocar.
él va a definir las preguntas y por supuesto a partir de ahí defines todo. ¿Quieres un aeropuerto en el que los especuladores inmobiliarios se hagan ricos y además le cueste un dineral al erario público? ¿O quieres una solución mucho más barata que sea Santa Lucía? O igual opta por una formulación neutra, es decir, Mitre y los técnicos dicen que es mucho más viable esto y la Canadero opina que el Texcoco es lo mejor, o bien vamos a Santa Lucía donde tendríamos que reducir la frecuencia de vuelos y tendríamos que ver cómo conectamos los dos aeropuertos. O sea, en la forma en que preguntas tienes la respuesta. Por tanto, yo creo que es perfectamente vinculatoria y en última instancia es pues la forma en que el presidente le quiera formular. Si es consulta, si es encuesta, por cierto, el pobre Jiménez Espriu lo tienen un día diciendo una cosa y otro día otra, porque ya había dicho, oiga, los medios se inventaron que iba a ser consulta y solo iba a ser a los técnicos, y López Obrador dijo, no, va a ser a los técnicos, pero después a la gente. Bueno, pues esa es una buena pregunta. ¿Por qué se le atraganta tanto el aeropuerto, Andrés Manuel? Propongo una explicación, es hipotética, porque es tal vez el ejemplo más acabado de la corrupción que caracterizó al gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, la construcción pública como método para el enriquecimiento. Y en ese sentido, de ser ese el caso, pues debe ser muy difícil si tienes años señalando a la mafia del poder que es entre empresarios y políticos, siempre gobernantes, que tengas que tragarte y aceptar el ejemplo máximo y además seguirlo financiando. Creo que eso es lo que se le atraganta. Como hipótesis, en ese sentido, tal vez por ello es que se ha metido en un enredo innecesario, porque es cierto, Jiménez Espriu dice un día que la consulta va a ser una cosa, pero la opinión técnica es la que va a contar, y luego viene el presidente electo a decir, no, la consulta va a ser vinculatoria para mí. Bueno, supongo que también para Jiménez Espriu, pero bueno, esos son los enredos. ¿Cuándo tenía el método perfecto, que es el que están siguiendo con las concesiones de energía, de petróleo y gas? Que es primero revisan concesión por concesión, luego dan una opinión y deciden, esta no va porque hay corrupción. Porque hay corrupción. Lo mismo pudieron haber hecho en el aeropuerto, decir, señores... ¿Lo habían anunciado así? No, pero no están revisando que yo sepa. No estoy diciendo como método, porque vamos, aquí todavía estamos, no tenemos resultados. El método con las concesiones es, están revisando y en unos meses nos van a decir, esta es buena y esta no es buena, y a partir de ahí se toman decisiones. No decidieron hacerlo en el aeropuerto, por mi opinión, por el tamaño del bocado, y en consecuencia pues, están metidos en ese enredo. Sergio, yo no estaba tratando de contradecirte. Efectivamente se anunció que iban a revisar contrato por contrato de todos los contratistas y los que estaban bien pasarían y los que estaban mal pues echaban para atrás. Eso es lo que se dijo en campaña. Es cierto, pero aquí la cuestión es la que ya planteaba Leonardo, lo de vinculatorio. Vinculatorio jurídicamente hablando, porque está así en la Constitución, es solo el procedimiento que está establecido en el artículo 35. El presidente electo no necesita decir que esto es vinculatorio para él. Él tiene la facultad para tomar la decisión final sobre si se hace o no, sin necesidad de consulta. No, claro. Sería muy importante que tomara en cuenta lo que los técnicos dicen. Y los técnicos están divididos. Entonces, si no se hace una consulta de acuerdo con la Constitución, sino de acuerdo con las reglas que en ese momento se van a establecer, en el momento previo a la consulta, pues vamos a entrar en una discusión muy fuerte, porque no se está atendiendo lo que dicen los técnicos, porque va a haber votación entre los técnicos, o cómo se decide. Sí se va a atender. Ya dijeron. Pero sí se va a atender lo que diga el pueblo. Jiménez Espriu que los medios difundamos toda la información posible para que el pueblo en octubre sea consultado. Entonces, ese es el método. No va a ser vinculatorio jurídicamente, tienes tú toda la razón, pero esto habría un conflicto si tuviéramos a una organización de la sociedad civil haciendo una consulta, una cosa así, pero no, él la hace
y él dice cuáles son los resultados y él ¿Cuáles son toma las la decisión. preguntas? Como los Nadie segundos pisos. lo está legitimando únicamente. Me parece que es una forma de legitimar una decisión que o ya tomó o que va a tomar a raíz de lo que le digan porque no la puede tomar. Tu hipótesis es una, hay otras hipótesis. De A ver, que ¿cuál quiere... es la hipótesis más bonita? Espejito, espejito. A ver, espejito, yo creo que la hipótesis es que ya se dio cuenta que en la Ciudad de México, la de Texcoco, es lo más sensato, pero que necesita ser arropado por una encuesta, por una consulta popular, para que sepan que no está imponiendo él, o incluso que no se equivocó, ¿sí? O Fue que el se pueblo tiene el que que, decidió. Entonces se que se echa para tiene que atrás sin tragar el echarse fruto para atrás. prohibido de la corrupción de la corrupción. mafia. No, Señores. porque eso lo puede No, resolver. ya, es que ya no podemos seguir. Porque Pero sí lo puede resolver la corrupción. El bloque la puede ha quitar. terminado. Ah, Tenemos ok. que Muy irnos, bien. señores. Resolvamos en las Nos urnas. vamos a un siguiente. Una consulta al auditorio. A un siguiente bloque, por favor. A este país por donde uno le rasca brotan los problemas y las historias de infamias y corrupciones. Lo menciono porque la semana pasada el presidente electo Andrés Manuel López Obrador fue entrevistado en Tabasco y al final de la entrevista le preguntan sobre libertad de expresión y bueno, dice que va a respetar todas las voces y de pasada al final añade, y por cierto, Gutiérrez Vivó y Carmen Aristegui deberían, expulsados injustamente, deberían regresar a la radio comercial y que le gustaría, y muy al final dice, ya estoy haciendo gestiones. Voy a procurar. Voy a procurar, estoy procurando. Vamos, como que ya está tomando algunas medidas, lo cual, aclaro, yo soy uno de los damnificados porque estaba con Carmen cuando nos corrieron por difundir el programa de Carmen, la historia de la Casa Blanca de la esposa del presidente y seguramente el presidente. Pero la pregunta de fondo es otra. ¿Cuál es la relación entre el presidente, los concesionarios, los periodistas y las audiencias? En mi opinión, es la oportunidad para que el nuevo gobierno redefina cuál va a ser la política del gobierno federal, no del Suprema Corte, no de los demás partes del Estado, frente a concesionarios. Porque una sugerencia de este tipo puede ser interpretada como una orden por los empresarios que han recibido concesiones del Estado. No son los dueños, son los concesionarios. Yo creo que la está definiendo, ¿no? En la misma sugerencia, si tú eres el titular del Ejecutivo y una concesión, ciertamente, pues, al sugerir algo así, automáticamente pues veo difícil que un concesionario diga, no estoy seguro que se lo diga a uno directamente, pero pues me voy a resistir porque el presidente tiene autoridad. Ha habido momentos en los que se resisten los concesionarios, por ejemplo, cuando, en fin, en MBS hubo el problema que hubo, recordará que se sugirió, que el presidente Calderón sugirió que pusieran a otro comentarista y no a Carmen Aristegui, y finalmente, bueno, pues finalmente los concesionarios hacen lo que en su momento consideran que es más oportuno, pero en términos generales creo que ha habido una magnífica relación desde que era jefe de gobierno López Obrador con los concesionarios, una relación muy cercana con Gutiérrez Vivó. No me sorprende que regrese efectivamente, digamos, a la escena pública. Debo decir que creo que van a enriquecer enormemente las ondas de radio, es decir, son dos periodistas muy reconocidos. Yo los tengo por periodistas independientes, por tanto, no me parece que la mejor vía para que regresen sea porque el presidente gestiona su regreso, sino que el propio mercado, la lógica de las concesiones, efectivamente fuera esa, ¿no? Las audiencias, cómo se van nutriendo. No deja de sorprenderme que a pesar de que vivimos en la época de Internet y se dice que hay tantos millones de personas que consultan el Internet, se siga efectivamente planteando que las radios comerciales y la tele privada sigue siendo la fuente donde la gente se informa. Cuando las encuestas nos dicen que hoy nos informamos mucho más por Facebook y por redes sociales, ¿cómo las llamó el presidente? Las benditas redes sociales. Pues resulta que a la hora de repartir también el tema de la deliberación pública, hay cierta preferencia por los medios tradicionales. Yo creo que eso también nos dice mucho de esta declaración. Yo también creo que es un error, perdón. No, adelante, adelante. Creo que es un error que el presidente electo se haya pronunciado en el sentido de qué periodistas deben estar al aire o en sus medios
no dijo quiénes no, pero sí, el que dice quién puede decir también quién no. Esto no tiene nada que ver con la libertad de expresión. ¿No pidió el regreso de Pedro Ferriz, por ejemplo? No, y de otros. Algunos no podrían porque ya murieron, pero este problema es un problema que está apuntando en muchas otras direcciones o de muchos otros asuntos, una decisión de tener un hombre al mando exclusivamente. Volver al tiempo en que qué horas son, qué periodistas deben estar en el radio, en la televisión, en los medios impresos, las que usted diga, señor presidente. Espero que no sea este el caso, pero eso es para donde está apuntando. Esa es la mayor crítica que se ha externado, tener un hombre fuerte que va a decidirlo todo en el legislativo, en el ejecutivo y con la liberación de la maestra que tocábamos en un tema anterior, parece que también en el judicial. Yo creo que la mejor... ¿sí? ¿verdad? Sí, por supuesto. No, ¿quién va a osar decirte que no digo, puedes no sé si hablar? me tocaba, no sé si me tocaba así, Claro, ¿verdad? por supuesto, claro. Era mi turno. No, a ver, yo creo que la mejor defensa del trabajo y de la necesidad de que regrese Carmen Aristegui a la radio, sí, es su propio trabajo. No necesita que llegue ni López Obrador, ni Enrique Peña Nieto, ni nadie a decir que debería de estar en la radio. Y en ese sentido, pues el consenso me parece ser así. Aquí, que fue un comentario desafortunado por los dos lados, ¿no? Porque no le ayuda y sí está diciendo, bueno, ¿quién no? Lo que podría él decir, a ver, Carmen Aristegui es tan buena que me la llevo a Radio Educación, ¿sí? Que depende de mí la dirección, ¿no? Y le voy a pedir que se venga a Radio Educación, pues eso sí, porque le corresponde a él. El resto, pues sí, es decir, el Canal 11 es del Poli. Pero el Poli es una entidad del Estado mexicano. Pero vaya, lo que no le corresponde decir quién debe de estar en los medios, quién debe estar escribiendo, quién debe estar hablando. Yo no creo que lo vaya a hacer. Sé que tú dices ojalá y no ocurra, pero creo que Sergio pone en la mesa algo más allá de Gutiérrez Vivo y Carmen Aristegui, que es la relación prensa con los medios. La gran dependencia que hay de la prensa. Prensa Poder, gracias Leonardo, de la Prensa Poder, que es el tema que nos ha ocupado desde hace muchos años en términos de la democracia. Cómo hacer que los medios dependan cada vez en menor medida de la publicidad gubernamental y cómo hacer que el dinero que reparta el gobierno, tanto en épocas de campaña como no de campaña, ¿sí?, no sea de manera discrecional. Ahora recientemente ha causado mucho revuelo porque Luis Carlos y yo reprodujimos una hoja además de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se dice cuánto se le da a cada, no es investigación propia, no es simplemente una fotostática de cuánto se le da a ciertos páginas de internet de los comunicadores, sí. Pues nosotros no implicamos ningún tipo de corrupción y mucho menos estamos describiendo no salíamos una relación. Pero eso es un gran tema, porque yo creo que hay que restaurar los debates sin nombres y apellidos y prescindiendo de las administraciones. Peña Nieto prometió al arrancar esta administración, y te lo digo en personal porque a ti y a mí nos tocó vivir eso en primera persona. Peña Nieto prometió un instituto que fue ampliamente aplaudido por la academia, las ONGs, que de manera independiente dijera los tiempos del Estado y los recursos del Estado se van a administrar con criterios absolutamente transparentes, tanto dinero para tal medio sin criterios o favoritismos personales o políticos. Termina el sexenio y no lo cumplió. Empieza este sexenio estaba en el pacto por México. Y yo no veo esta demanda. O sea, yo no veo que los mismos voces estén diciendo, oiga, y ahora que hay un gobierno con el que hay un sector que simpatiza, ¿eso no es buena idea? ¿O sigue siendo buena idea? ¿O solo era buena idea cuando estaba un presidente que no caía bien a un sector? Yo creo que hay que restaurar eso. Y yo creo que la relación debe ser pulcra, limpia, transparente, y no puedo estar más de acuerdo contigo. El trabajo de ambos, tú mencionaste a Carmen, yo retomo a Gutiérrez Vivo. Todos los que hemos hecho radio le reconocemos un magisterio a José Gutiérrez Vivo que abrió un montón de espacios en este país. Y si regresan, bienvenidos. Simplemente creo que las reglas que se pedían en otro momento deberían seguir siendo vigentes en esta administración o se deberían seguir pidiendo.
que es transparencia en el manejo del dinero público y no darle dinero a los consentidos del gobierno, como ustedes lo acreditaron, ¿no? Como nosotros no, te digo, fue la función Ahí está pública. la página con los millones que recibía cada uno. Yo creo que eso vale la pena que lo vea la gente, ¿no? Como Pues con sí. el fiscal carnal. Que lo vea la gente. Fascinante. Pero me lleva un asunto lateral pero importante. ¿Qué temas entran en la agenda de la discusión pública? La relación poder, prensa o medios de comunicación es fundamental y sin embargo estaba fuera hasta que Andrés Manuel lo menciona. Creo que todavía estamos en este periodo de gracia en lo cual hay una competencia por lograr meter los temas en la agenda. Me parece que deberíamos, como mesa interesada en estos temas, en insistir en la necesidad de que se tomen en consideración lo que está pasando en el gremio periodístico. Somos un gremio acosado, lleno de asesinatos, intimidaciones, de corrupción. Somos un gremio en el cual hay instituciones inútiles como la Fiscalía especializada en derechos de la libertad de expresión. Me consta que es inútil, tengo los elementos para decirlo, no sirve para un carajo la PGR, pero a nosotros nos toca seguir insistiendo en esta mesa tal vez para meter el tema en la agenda, porque o tenemos que esperar a que la meta López Obrador. Pues no dijimos que íbamos a disfrutar la transición. Bueno, la Oye, disfrutamos. la estamos disfrutando. Lo disfrutamos metiendo temas y ya nos tenemos que ir. Está Ya buenísimo nos provoqué este. y ahora nos tenemos que callar, todos. Bueno, hasta luego. Pues está